Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. ¿Sabes lo que estaba pensando? Supongo que pensabas que ya nunca oirás una música original, ni leerás ningún libro que no haya sido escrito ya. O que no verás una peli que no se haya hecho. No. Eso es lo que pensabas tú. No. Yo pensaba que me he equivocado. ¿En qué? Tantas muertes. Toda esta mierda. En realidad no significan nada para Frank y Hannah porque ella le tiene a él y él a ella. Así que... me equivoqué al decir que lo único importante es seguir con vida. Eso es lo que yo pensaba. Se hace tarde. Tendremos que pasar la noche aquí. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Llegan la vida y el cine pensando en mitad del caos del fin del mundo. Está bien que sigamos manteniendo este ratito semanal para juntarnos con ellos y con el profesor Ocaña para olvidarnos de la realidad, ni que sea unos minutitos. Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí en Ceuta dando clase una vez más. Ya, digo, te estás habituando mucho a ir a Ceuta, ¿eh? No, 2 veces y de momento nada más. Pero ya coincidimos en que nos gustaba muchísimo ese sitio y además te atienden muy bien en la cadena SER ahí en Ceuta, con lo cual, buen sitio. Traes 2 entradas hoy para ir al cine y creo que la primera no la voy a coger porque es un tema que no me gusta nada. Veamos si me convences para ir a ver 28 años después. Hubo tantos muertos, infectados y no infectados. Por eso nuestro hogar es tan valioso. Me da que es un poco joven. Está listo, Kim. 7, 6, 11, 5. Una vez que lleguéis a tierra, no podrán rescataros. Hay muchas formas de morir. Y unas son mejores que otras. A ver, Hecatombe Zombie y yo no encajamos. Y 28 años después va de esto, ¿no? De una Hecatombe Zombie. Pues haces mal en no ir al cine a ver 28 días después, 28 años después. Pero bueno, por si cambias de opinión, te cuento un poco. Esta es la tercera película de una saga que arrancó a principios de los años 2000, cuando Danny Boyle, que es el director de Trainspotting, que es una película que me encanta, y el director de Slumdog Millionaire, que es una película que me repugna directamente, que fue Oscar de aquel año, renovó, creo yo, el panorama de los zombies. Bueno, pues después de una segunda película que fue 28 semanas después, que además estaba dirigida por un director español, por Juan Carlos Fresnadillo en 2007, y que era una película que estaba bien también. Pues ahora recuperan la idea y han pasado esos 28 años del título. Yo creo que como estructura de saga y como idea está muy bien, y además aquella fue una renovación del mundo de los muertos vivientes. Esta entra dentro de un subgénero dentro del terror que es el llamado horror folk, es decir, el terror rural, un tipo de cine que nació básicamente en Inglaterra en los años 60 y 70 con 2 películas que me gustan mucho, Witchfinder General y El hombre de mimbre, y que incorpora canciones tradicionales, el campo, el pub, la cerveza, las tradiciones rurales, la religión pagana, los cantos ancestrales. Bueno, comunidades cerradas con sus propias reglas de supervivencia, y todo eso está en 28 años después. Pero dime una cosa, ¿los muertos vivientes todavía venden? ¿Los zombies venden? ¿No están demasiado explotados? Yo pensé que había pasado esto ya. Los zombies venden cada vez menos, y eso es cierto, y tienes toda la razón, y se ha llegado casi al hartazgo. Hace un tiempo hablamos de la primera temporada de la serie The Last of Us aquí en la sección, que algunos capítulos me gustaron, pero llegué a otros, la verdad es que con la lengua afuera, y llegué al final de temporada con la lengua afuera del cansancio. Bueno, pues el lenguaje del cine y de las series creo que es muy distinto, las elipsis, el ritmo, y en esta película, al verla, todos esos elementos narrativos y visuales, más el poder en la puesta en escena de Danny Boyle, el sonido, la música, el montaje vertiginoso,
a mí me hicieron pensar una cosa, creo que interesante, que es durante toda la película pensé, qué bien esto del cine, en 2 horas lo tengo todo y no en 10 horas. Porque dime una cosa, ¿dónde nos planta esta 28 años después? Comienza con una secuencia que me gusta mucho y que le va a encantar a la gente, con un prólogo de unos niños viendo los Teletubbies, y no voy a contar nada más. Han pasado años, evidentemente. El virus de la ira, que era el virus que era una alteración artificial del ébola y que se escapó de la Universidad de Cambridge, sigue estando ahí, y encontramos nuevos personajes que tienen que sobrevivir en un mundo pues asolado por esas hordas de infectados que viven confinados en una isla. Bien concreto, los personajes protagonistas iniciales son un hombre y un niño, un padre y un hijo, que salen de esa zona segura de la isla. Luego hay un poco lo de siempre, ciertos moldes de este tipo de cine que se recuperan una y otra vez. Por ejemplo, nace un bebé, que es la esperanza. Se habla de la masculinidad tóxica en el personaje del padre, que me parece muy interesante por la relación que tiene con la madre del chico, que luego es la protagonista de la segunda parte, la segunda mitad de la película, de la historia. Y los protagonistas son Aaron Taylor Johnson, que es el futuro 007, el nuevo James Bond, sí, y un niño que se llama Alfie Williams, que es increíble. Es como el niño de adolescencia que decíamos, pero este chaval, ¿de dónde lo han sacado? Pues han sacado otro chaval verdaderamente prodigioso. ¿Y qué tal Danny Boyle? Porque decías que en la primera película innovó. ¿Con esta innova? Yo creo que sí que innova. Comienza con una fotografía digital rodada con un iPhone. Hay partes de la película, bastantes partes de la película que se han rodado con iPhones, y tiene un sentido, y luego ese tipo de fotografía pronto se abrillanta, digamos. La acción está fenomenal. Hay muchos insertos de montaje. Los insertos de montaje con películas y documentales que se integran dentro del fluir natural de la secuencia y que crean unas sensaciones creo que prodigiosas. Me gustan cómo son algunos de los zombies obesos que se arrastran, me encantan. ¿Qué me pasa? Que hay solo un problema, y es que después de hacerlo todo bien a lo largo del 95% de la película, llega el final y es anticlimático totalmente, porque lo que va a haber es una segunda parte de la película en 2026 con un equipo diferente, con una directora diferente, que es Nia Da Costa, con personajes nuevos y con un estilo, según se desprende un poco del epílogo, bastante distinto. Me parece un poco hortera, muy infantil, como de cachondeo. Cuando se vean la película, las dos, hablaremos de las dos, pero aquí todo lo que te decía antes respecto al lenguaje del cine y de la televisión se vuelve contra mí. Es decir, es el contagio del lenguaje televisivo al lenguaje del cine, y eso me fastidia un montón. Bueno, 28 años después, a lo mejor no voy a verla. En cambio, sí tenía mucho interés por saber qué te había parecido la siguiente propuesta, que es la protagonizada por Pamela Anderson y que se llama The Last Showgirl. Es la última llamada. La última llamada para la última actuación del Razzle Dazzle. Las Vegas nos trataba como estrellas de cine. Los trajes, el escenario. Éramos embajadoras del estilo y el glamour. ¿A ti te ha gustado? Pues me ha gustado mucho menos. Decepción total con esta película, que le tenía muchas ganas. Llevamos escuchando sobre ella desde el Festival de Venecia, Toronto, San Sebastián, los Globos de Oro, donde estuvo nominada Pamela Anderson, por estar dirigida por, además, la nieta de Francis Ford Coppola, Gia Coppola, sobrina de Sofía Coppola, y por Pamela Anderson, obviamente, de la que se ha dicho que esta es su resurrección, y no creo que sea del todo correcto. Digamos que no es una segunda oportunidad como fue la de John Travolta con Quentin Tarantino, la de Mickey Rourke con Darren Aronofsky. Yo creo que esta es su primera oportunidad en el cine, porque en realidad ella solo lo único que ha hecho fue Los Vigilantes de la Playa, pasearse por allí en bañador, y El tormentoso romance con el tal Tommy Lee, del que se hicieron una serie después de unos vídeos caseros. Pero así película porno. No había hecho ninguna. Nada. Entonces, aquí está bien, hace un buen papel, encaja muy bien en la historia. Pero también te digo una cosa, creo que no estaríamos hablando tanto de esta película si no fuera por los dos nombres, por Gia Coppola y por Pamela Anderson. Es decir, si la misma película exacta
la hubieran dirigido dos nombres desconocidos de mujer, no estaríamos hablando apenas de ella. ¿Y esta qué es, la historia de una caída? Sí, es que una caída de un imperio, el imperio del cabaret, podríamos decir. Ella es una bailarina, una showgirl, que baila en topless con otras muchas bailarinas que bueno, pues es que se entrenan y se esfuerzan por ser las mejores en lo suyo. Por cierto, hay casi de lo poco que me gusta de la película es que nunca se las ve bailar a todas juntas. Se supone que hay como 80 bailarinas en el escenario del lugar donde hacen el espectáculo, pero nunca se las ve bailar, y eso me gusta, me parece original. El conflicto es que esta chica protagonista, Pamela Anderson, tiene 57 años, su papel en la ficción, ya no es tan joven ni tan sexy para los dueños de estos espectáculos, a pesar de que para mí sigue estando muy guapa en la película, y por eso no la quieren contratar cuando se queda sin trabajo. Digamos que es el final de un mundo, la caída del cabaret en lugares tipo Las Vegas, de sótano hortera y Tanzafio, y para ella, que está encantada con su trabajo tan maravilloso. ¿Y para ella como actriz está bien? ¿Su interpretación es buena? Ella está bien, está muy correcta, no creo que esté maravillosa tampoco. Digamos que encaja muy bien, como decía un poco en el guión, en esa cosa de que eres quien eres cuando tu belleza decae, con lo cual Pamela Anderson en ese papel encaja fenomenal. La acompañan Kiernan Shipka, que se llama la niña de Mad Men, la hija del protagonista de Mad Men, y también Jamie Lee Curtis, con la que hay un paralelismo, creo que bonito, porque sale muy mal maquillada, peinada, dejada, sale como una defesio adrede, y quizá creo que no haga falta tanto, y con ella hacen un juego porque Jamie Lee Curtis en varias películas, sobre todo en Mentiras Arriesgadas, tenía un baile en tanga muy espectacular y que fue muy erótico en su momento y muy famoso, y aquí lo repite, pero a modo de espejo, para hacernos ver la decadencia del cuerpo, cómo afecta a la mujer, y cómo mientras estás guapa, fenomenal, pero luego ya no. Pues venga, 28 años después, o The Last Showgirl. Y vamos con un par de minutitos para la crítica bajo demanda. Ya saben, 638-313466. Llaman, nos dan el título de una película, y para ustedes, en exclusiva, aunque lo escuchemos todos, la crítica de Javier Ocaña. Hola, pues yo quería que me dieran, por favor, la crítica demanda de la película Bo tiene miedo, porque la he visto y me encanta, a la vez me repugna, me da miedo, y no sé si la ha entendido o no la ha entendido, pero en realidad me da igual, solamente quería saber la opinión del experto. Pues la opinión del experto. ¿Bo tiene miedo? ¿Qué película es? Pues la ha definido muy bien. Es una película relativamente reciente, de hace unos años, con Joaquín Phoenix de protagonista y dirigida por Ari Aster, que es uno de los grandes nombres del cine contemporáneo. Es una película rarísima, extravagante, pero muy interesante. Es el trayecto de un hijo a casa de su madre y la odisea por un mundo de pesadilla. Tengo que reconocer que es una de las películas de la historia del cine que más me han llevado al mundo de mis propias pesadillas. Te lo digo de verdad, a cómo ocurren, a las texturas que tienen, al absurdo, a los colores, a las presencias, a ese surrealismo en el que se mueven. Surrealismo que no es todo lo raro, como siempre decimos, es una reunión de lo consciente y lo inconsciente, del mundo de la realidad y del mundo de los sueños, y hay una liberación arbitraria de la imaginación, y ahí la palabra clave es arbitraria. Bueno, pues se la ha comparado mucho, Bo tiene miedo, con El Mago de Oz, pero el regreso al hogar es un regreso en un mundo de pesadilla. Y muy rápido, Javier, ¿lo puede ver todo el mundo? ¿La puede ver todo el mundo? ¿Es para todo el mundo? No, pero a mí me gusta que la gente se atreva en determinados momentos salir un poco de lo que ya sabemos que nos puede gustar, pero avisamos, es excesiva hasta lo desesperante, y son 3 horas de película. Uf. La primera hora es muy buena, la segunda es regular, y la tercera llegó con la lengua afuera también. Pero bueno, Ari Aster es un director peculiar, es el director de Hereditary y de Midsommar, y pronto, ahora en julio, se estrenará Eddington, de la que hablamos cuando el Festival de Cannes, porque es una película que habla mucho del mundo de Estados Unidos, Donald Trump. Pues la semana que viene seguimos hablando de cine. Gracias. Un beso. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.